ya han ingresado a las distintas salas. Vamos a esperar que termine de trabajar para comenzar la plenaria. ¿Usted, Diana, en qué grupo estaba? Sí, en el 5, es que se me fue el internet y me sacó. Ya, entonces ya le paso. Ya puede ingresar. Hola. ¿Tienen alguna duda? Buenos días, doctora. Por mi parte, no. Están todos trabajando, ¿verdad? Muy bien. Sí, estamos Sí, trabajando. doctora. Entonces, por favor, sean concretos y después las exposiciones. Gracias. Gracias. Es que es bueno porque yo no me sé muy bien mi tema. Hola. Buenos días, doctora. Saludos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Alguna duda, señores? No. No, estamos trabajando. Ok, entonces simplemente, Doctora, le quería hacer una pequeña consultita. sí. O sea, lo que podemos poner solo son el año y el hito que ocurrió en la época Claro, que está en la historia. el año o el periodo, porque en Grecia y en Roma es el periodo. En la antigüedad sí hay unas fechas. Ya, Entonces, sería casi como una línea de tiempo. sí, y además una línea de tiempo progresiva hasta la actualidad, o sea, que no se Sí. vayan a saltar de una cosa a otra, sino empiecen por la antigüedad y van avanzando. ¿Ok? Ya, doctora, eso era lo que... Claro, Bueno, gracias. muy bien. Entonces sigan. Hasta luego. Pero, doctora. Ay, bueno. Chao. ¿Sabes qué no me gusta? Hola. Buenos días, doctora. ¿Cómo Buenos estás? días, doctora. Bueno, la generación de derechos no es tanto la historia de la generación de derechos, sino más bien cuáles son. ¿Cuáles son esa generación de derechos? ¿Cuál es la primera? Y ya estábamos compartiendo aquí Hay por ahí unos links para revisar la en información. internet hay una matriz muy facilita que dice derechos de primera, de segunda, de tercera, de qué siglos son, a qué se refieren, cuáles son esos derechos. Los primeros son los civiles y políticos, etcétera, etcétera.
Entonces, cosas así muy concretas para que sirva para todos sus compañeros. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos más tarde. Segundo punto. Hola. Ya, pues listo. Hola, doctora. ¿Tienen Hola, buenos días. alguna duda? No, por el momento no. Mire, como los derechos emergentes hay una declaración y enunciando todos los derechos, más bien busquen en internet un mapa conceptual que están ahí los derechos nuevos, los derechos extendidos y los derechos, bueno, son 3 tipos de derechos. Y ahí hay ejemplos y eso es lo que ustedes tienen que profundizar, porque solo decir lo que son los derechos, la Declaración Universal de Derechos Emergentes, quién la emitió, cuándo, y buscar eso, los derechos nuevos, los extendidos y los de nuevo significado. El cuadro se refiere a este cuadro, déjenme mostrarle. No sé si puedo observar. Sí, eso. Nuevo, ya contemplado y extendido. Entonces ustedes pueden, hay por ahí algún texto que explica muy bien estos. Entonces, Creo que ahí están explicando, entonces ustedes lo relacionan nada más, porque el emitir todos los artículos de la declaración es muy, muy amplio. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es simplificar. ¿De acuerdo? listo, doctora, gracias. Bueno. Gracias, doctora. De acuerdo. Hasta luego. Hola. Hola, doctora. Días, doctora. ¿Qué tal? ¿Ya están trabajando? Sí. Buenos días, doctora. Lo estamos investigando. ¿Alguna duda? ¿No? Mire, ustedes lo que tienen que hacer primero, como cada uno, por ejemplo, una persona puede explicar un poco el sistema universal de la ONU, otro los sistemas regionales y otro los sistemas nacionales, poniendo de ejemplo el Ecuador. Y después, ¿qué es una declaración? ¿Qué es una convención? ¿Qué es un tratado? Muy concreto. La idea es que sea todo muy concreto, que no lean cosas, porque hay mucha información, entonces la idea es tener claro los conceptos, nada más. ¿De acuerdo? Ya, pero a nosotros nos tocó mecanismos de derechos humanos. Eso Eso es parte. O sea, Doctora, pero, el, por el sistema universal, que es el de la ONU, los sistemas regionales, que son el europeo, el africano y el interamericano, y el sistema nacional, desde la Constitución hasta la Defensoría del Pueblo. Decir un poco cómo funcionan esos sistemas. Y después, ¿qué es una declaración? ¿Qué es una convención, un pacto, un tratado, un protocolo? Nada más. Eso es doctora, entonces solo explicamos y no ponemos, por ejemplo, algún ejemplo de algún convenio o algo. Bueno, pueden poner una convención, eso vamos a trabajar mañana en eso, pero, o sea, pueden poner un ejemplo, pero lo importante es saber que son vinculantes, que obligan a los estados, etcétera, etcétera. Y que son cartas, no es lo mismo que una declaración, que la declaración es una intención nada más, no es obligatorio para los estados, en cambio las convenciones, los pactos, los protocolos y los tratados se firman entre estados, entre estados y la ONU, y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, entonces obligan, son lo que se llama, son vinculantes, obligan a cumplir, a cambiar las leyes del país, por ejemplo, Convención de los Derechos del Niño.
Entonces, cuando se firmó esa convención, obligó al Ecuador a que se cree la ley de la niñez y adolescencia. Entonces, por eso se llaman vinculantes, porque obligan a los estados a cambiar su legislación, incluso hasta la Constitución, si es el caso. Bueno, sean concretos. Bueno, nos vemos más tarde. Hola. Buenos días. Sí, bueno, ya están trabajando, me imagino, ¿verdad? Sí, estamos trabajando. Bueno, tienen que ser muy concretos en la exposición. Uno que diga, por ejemplo, cuándo fue la Declaración de los Derechos del Animal, etcétera. No hablen de los artículos, porque eso es demasiado largo. Y después ya céntrense en lo que tiene que ver con animales domésticos, silvestres, etcétera. Que claro, que tiene que ver con los artículos. Cosas puntuales, ¿no? Cosas puntuales. Cómo no se cumplen ciertas cosas con los animales domésticos, con los animales silvestres, etcétera, etcétera. O sea, buscar cosas concretas. Profe. Pues hacerlo como tipo asemejado a un diálogo, más o menos, ¿no? Bueno, así, tienen que buscar información, obviamente, pero de cualquier manera, pues tienen que decirlo concretamente, porque si no, tenemos poco tiempo para que nos alcance a hacer la plenaria a todos. Profe, y si hablamos de un artículo, lo podemos especificar. Por ejemplo, decimos el autor y aporta que en tal artículo específico dice esto, y ahí muy bien. A lo mejor O sea, un puede ser artículo es para los animales silvestres, entonces ahí hablan ya de lo que tiene que ver con animales silvestres. Otro artículo puede ser de los animales de laboratorio. Entonces, o sea, no detallar los artículos no, sino ya irse a las cosas concretas que yo les he dicho. Los tipos de animales, animales de recreación, que las peleas de gallo, que las corridas de toros, etc. Doctora, una pregunta. Sí. En lo que es la síntesis de la Declaración de los Derechos de los Animales, hacemos una síntesis de todo lo que dicen esos artículos. No, ya le estoy diciendo que no, que solo tienen que decir cuándo se promulgó, quién lo adoptó, si la ONU lo adoptó, en qué fecha, tiene tantos artículos y punto. Ok, listo. Y de ahí ya empiezan a analizar, porque todo lo que van a analizar posteriormente se basa en esa Declaración de los Derechos de los Animales, pero ustedes van a hacer una síntesis de respecto a los animales de compañía, pues tienen que estar bien cuidados, que esto, que lo otro. Hay leyes, en ciertos países pues hay leyes municipales que protegen a los animales de compañía, que no les permiten que los maltraten, que sean callejeros, que los amarren, bueno, ustedes de tal manera que sea concreto, en base a lo que ustedes lean, obviamente. Muy bien, entonces nos vemos más tarde. Vale. Vamos a iniciar ya lo que es la plenaria. Por favor, lo que sí les pido, tenemos prácticamente una hora, les pido que sean muy concretos. Entonces, iniciamos. Sala 1, por favor, definición y características de los derechos humanos. Cada persona tiene que indicar una parte. Muy buenos días, doctor.
y compañeros, yo voy a dar una definición según los autores. La corriente de derechos No humanos. se escucha, un poquito más cerca, Ángel. La corriente del derecho natural, los derechos de los hombres son universales, permanentes e inalienables, que son anteriores a la formación del Estado y que sus principios no necesitan ser consagrados expresamente por el gobernante, se impone a él y están vigentes para todos los seres y pueblos del mundo, cualquiera sea su nivel de desarrollo o civilización, según Naranjo Mesa 2016. Buen día, doctora. Yo voy con la segunda definición de los derechos humanos. Los derechos humanos son libertades y capacidades inherentes a la persona humana que, por tanto, corresponde ejercer, disfrutar y realizar plenamente a todos los seres humanos por el solo hecho de serlo, y en consecuencia constituyen en sí mismos exigencias de garantías de respeto y protección para todos los estados. Civilis, Derechos Humanos, 2016. Los derechos humanos son derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Esto fue sacado de la Oficina de Alta Comisión Nacionalidades Unidas para los Derechos Humanos, que es lo que significa las siglas que están en país. Siguiente. Características de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales. Los derechos humanos son normas jurídicas que deben ser protegidas y respetadas por los estados. Son limitados porque terminan donde comienzan los derechos ajenos. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios, también no se pueden violar y son inalienables porque dado que ningún ser humano puede renunciar a ellos ni transferirlos. Los derechos humanos son individuales, es decir, que esto implica que cada derecho está vinculado al resto, de tal manera que negarse a uno de ellos, a reconocerlo, es privarnos de él. Por lo tanto, ponemos en peligro el mantenimiento del resto de los derechos humanos. Son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho, no puede prescindirse de ninguno. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Además de esto, que los estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. ¿Alguien más del grupo? ¿Están todos? Bueno, quizá lo que nos ha dicho es... ¿Alguien más tiene que hablar? No, doctora, ya todo Ya. terminamos. Lo que nos ha dicho es que los derechos humanos son progresivos, o sea, que se van adquiriendo desde el nacimiento, pero, por ejemplo, un recién nacido no tiene derecho todavía al trabajo por obvias razones. Entonces se van adquiriendo los derechos en función del crecimiento del individuo, del ciclo de vida. Muy bien, vamos al grupo 2. Los hitos importantes de los derechos humanos en la historia. Empezamos con lo que es en la antigüedad, desde el tercer milenio de antes de Cristo, que comprende del año 3000 al 2001 antes de Cristo, en el que las primeras noticias documentadas que podemos considerar como precursoras de esta gran aventura corresponden al tercer milenio antes de Cristo en Egipto. En el libro de los muertos, un difunto del tribunal de Osiris, con el objetivo de asegurarse la vida eterna, alega en su defensa no haber hecho daño a la hija del pobre. En el siglo XVII a.C., en Mesopotamia, encontramos otro hito, el Código de Hammurabi, que es el primero que regula la conocida ley del talión, estableciendo el principio de proporcionalidad de la venganza, es decir, la relación entre la agresión y la respuesta. Un principio que ahora parece bárbaro, pero que entonces era una forma eficaz de contención a la venganza sin límite. El Código de Hammurabi no distingue entre derecho civil y derecho penal, simplemente es una asociación de leyes que enumeran los posibles casos y lo que se debe obrar en consecuencia, conocido también como lo que es el ojo por ojo, diente por diente.
En 1300 a.C. surge el Decálogo o 10 mandamientos de la religión judeo-cristiana en el monte Sinaí. En el año 593 a.C. se da la conquista de Babilonia cuando Ciro el Grande conquista Babilonia, que dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Sus palabras quedaron grabadas en el cilindro de Ciro. Andrés, ¿ya terminaste? Siguiente, por favor. Ya empiezo. En Grecia, en 510 a 322 a.C., fue la más poderosa y estable y duradera. Estableció el nacimiento de la democracia y un nuevo concepto de lo que era la dignidad humana. No todas las personas tenían derecho a lo que era la ciudadanía. En el caso de las mujeres, los extranjeros y los esclavos, que estaban excluidos ya que eran considerados imprescindibles para lo que era el mantenimiento del sistema social vigente. En esta época también se activó lo que era el Código Dracón, que era en 621 a.C. Era la recopilación de leyes escrita en Grecia que disponía que solo el Estado tenía la potestad de castigar a las personas acusadas de crímenes, que eran extremadamente severos, y fue suavizado con el Código Solón en 590 a.C. Siguiente. Toca Roma, ¿verdad? Ok. En Roma sus ciudadanos estuvieron regidos por el derecho romano, que fue el ordenamiento jurídico que los rigió durante toda su época. Este está dividido en 4 periodos y bueno, voy a decir lo más básico. El primero, que es el periodo arcaico, que estuvo desde el año 754 a.C. al año 450 a.C. Básicamente este es el periodo de la formación de Roma, en donde las leyes eran costumbres y tradiciones de los ancestros. Eran leyes dictadas por los pontífices y contemplaban 4 derechos, perdón. El derecho al matrimonio, el derecho al voto, el derecho al comercio y el derecho al desempeño de cargos públicos. Siguiente periodo, que es el periodo preclásico, que es del año 450 a.C. al año 130 a.C., y es que ahora la administración de la justicia ya no le corresponde solo a los pontífices, sino al pretor, la figura de mayor autoridad después del cónsul. Este archivaba sus documentos legales en documentos llamados edictos, que podían ser edictados por sus predecesores. También en esta época está la creación del derecho de gentes, que era un derecho que involucraba tanto a los ciudadanos romanos como a los peregrinos que no eran ciudadanos de la Roma. Luego sigue el periodo clásico, que es del año 130 a.C. al 230 después de Cristo. Y básicamente aquí aparece la ley del proceso formulario, cuya finalidad era sistematizar la administración de la justicia para disminuir la posibilidad de una interpretación injusta. Sus partes esenciales eran el designatio, el demonstratio, el intentio y el condenatio. Y por último termina en el periodo postclásico, que es del año 230 después de Cristo al 527 después de Cristo, y que esto se caracteriza ya que los emperadores dictaban las leyes a través de las llamadas constituciones imperiales, que podrían comulgar de manera dicta, por mandado, por decreto o por rescripto. Okay. Bueno, lo importante de Roma es que pasaba igual que en Grecia, que a pesar del derecho romano, en Roma pues había ciudadanos y los esclavos, las mujeres pues prácticamente tampoco tenían derecho. Está lo que es la Edad Media, que está comprendido entre el siglo V y el XV. Aquí también lo que considero importante es que la sociedad en este momento se encontraba fragmentada y se va a ruralizar, al mismo tiempo que se va a perder lo que es el concepto de ciudadanía y se sustituye por relaciones de dependencia personal entre nobles y siervos. Más abajo se puede tener lo que se produce un incipiente de reconocimiento de los derechos colectivos en la medida que se empieza a reconocer también las libertades de entidades sociales. También se tiene otro punto importante, lo que es la aparición de la Carta Magna Inglesa, que se da en 1215 y se proclama la libertad de la Iglesia de Inglaterra, también de lo que son las ciudades de Londres y de otras ciudades y villas.
Siguiente. Buenos días, doctora. Siglo XX, los acontecimientos. En el siglo XX se dio lo que fueron violencia o guerras excesivas. Faltan las revoluciones burguesas. Sí, doctora. Las revoluciones burguesas, pues en la historia se conocen numerosas revoluciones burguesas realizadas en distintos países y distintas épocas. El desarrollo económico-político de los siglos XV y del siglo XVI requería de un soporte filosófico fundado en idea de igualdad ante la ley. En este orden de ideas, los derechos individuales representan el punto de partida de los derechos del hombre, y la primera declaración de los derechos humanos fue la Declaración de Derechos de Virginia en 1776, redactada por George Mason, y que fue la influencia para la Declaración de los Derechos Humanos contenidos en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y estos, a su vez, fueron influencia para la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francés en 1789. De acuerdo. Sigamos, siglo XX. Ya, buenos días, doctora. Los acontecimientos del siglo XX. En el siglo XX fue un siglo de violencia excesiva. Esto se dio desde 1914 hasta 1989. Bueno, el primer acontecimiento que se dio en el siglo XX fue en 1914, que fue la Primera Guerra Mundial. En esto Alemania desempeñó un papel decisivo. También hubo lo que fueron conflictos, guerras entre Europa, y también desde ese punto de vista también podemos ver que en Francia también hubo lo que fue un conflicto que eso se dio en el año 1871, lo que dio lugar también por el comandante Hitler en la Segunda Guerra Mundial, por los nazis. Se dio también una crisis continua en 1929. Y esto llevó a que en la década 30, ante la pasividad de la sociedad de las naciones, esto causó también una crisis internacional. También fue Japón invadido por Manchuria en el año 1931. Y esto condujo a que las políticas del exterior ataque a través de mandados mandado de precipitación a los países que estaban en guerra. Y ahora en la actualidad, la modernidad, en 1970... los hitos de los derechos humanos en el siglo XX, ¿cuáles son? Usted ha hablado de 2 guerras, pero ¿cuáles son los hitos? ¿Cuáles son los avances? A final del siglo XIX, principio del siglo XX, son las mujeres sufragistas, las mujeres que lucharon por sus derechos y consiguieron el derecho al voto. Otro hito de los derechos humanos a principios del siglo XX fueron las luchas obreras. Los obreros en las grandes fábricas que había en toda Europa y Estados Unidos, los países desarrollados vivían en unas condiciones de explotación, de casi esclavitud, teniendo jornadas muy grandes. Entonces, ahí comenzó la Revolución Rusa y además la creación de los sindicatos y la lucha por el mejoramiento de los obreros. Eso tiene que ver con los derechos al trabajo. En la India también, Mahatma Gandhi también preconizó la opinar. Ya. A ver, personas de todos los seres humanos. Sin embargo, en los 2 últimos decenios se han obtenido progresos importantes. En 2011 se estableció un grupo de trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica. Se trata del hito más reciente en la larga vía hacia la igualdad entre las mujeres y los hombres. Ahora existen directrices para los estados en apoyo de la libertad de expresión que también definen cuando un discurso constituye incitación directa al odio o la violencia. El derecho a la verdad está reconocido en varios tratados e instrumentos internacionales y regionales, como la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas. El derecho a la alimentación consiste en tener acceso normal, permanente y sin limitaciones a alimentos adecuados y suficientes para garantizar una vida física y mental satisfactoria. A ver, no estamos tratando... El derecho al agua... No estamos tratando de los derechos, estamos tratando de los hitos históricos. Los hitos históricos en
en la consecución de los derechos humanos. Todavía nadie ha dicho que en 1948, en 1945 se conforma la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y en el 48 existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ok? Bueno, pasamos a la sala 3. Generación Buenos de días, derechos. doctora. Ya comparte mi compañero Elmer. ¿Sí se logra ver? Adelante. Bueno, yo voy a comenzar. Les voy a dar una breve introducción, ¿no? A lo que vienen siendo los derechos humanos. Los derechos humanos que nosotros tenemos básicamente son por existir como seres humanos. Esto aquí no nos garantiza por ningún Estado. Los derechos humanos son inherentes a nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Estos aquí van a variar desde los más fundamentales, como es el derecho a la vida, hasta los que nos van a dar valor a nuestra vida, como son los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Ahí sí, siga la compañera Estefanía. Buenos días con todos, compañeros. A mí me toca hablar sobre lo que son los derechos de la primera generación, que estos van a incluir lo que son los derechos civiles y políticos, y estos derechos fueron reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. La función principal de estos va a limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como también de garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes van a ser el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica, la libertad religiosa, el derecho a la libre expresión, el derecho a la propiedad y algunos derechos políticos fundamentales como el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar partidos políticos o sindicatos, entre otros, como un breve resumen de lo que... Continúa mi compañera. Bueno, con respecto a lo que vienen siendo ya los derechos de la segunda generación posteriormente, según lo mencionado por Derechos de Ecuador en 2005, este proceso tuvo como antecedentes el mejoramiento de condiciones de vida, especialmente en los campos sociales, económicos y culturales. Es así como surgen los derechos de la segunda generación. En otras palabras, el hombre tenía que cumplir una función social, es decir, que sin dejar de ser individual, había que ejercerlos de un sentido social y en funciones sociales, así que el derecho era la prioridad de exigir un bienestar social para todos. Continúa mi siguiente. Tenemos a los derechos humanos de la tercera generación. Estas son una actualización de la Carta de 1948. Están motivadas por una serie de preocupaciones globales propias del siglo XX y también principios del siglo XXI. Está principalmente el deterioro del medio ambiente y sus efectos negativos en la calidad de vida de las personas. Estos derechos de la tercera generación comprenden todos aquellos derechos de carácter colectivo y difusos que han venido siendo reconocidos particularmente a partir de la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas de 1948 y tienen que ver con el desarrollo, con la calidad de vida, con la paz, con la perseverancia del medio ambiente y con los recursos naturales y el patrimonio cultural. A continuación, mi compañero. Y bueno, pues los derechos de la cuarta generación, entre ellos podemos destacar el derecho al acceso a la informática, el derecho a una sociedad que tenga información y condiciones de igualdad y no discriminación. Tenemos el uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios, ya sea tanto por vía satélite o por vía cable. Tenemos también el derecho a formar nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación y a la informática, y también el derecho a la big data y a la seguridad digital. En lo que refiere a las características de los derechos humanos, decimos que su principal característica es la universalidad, los mismos que
son inalienables, indivisibles e imprescindibles e irrenunciables. Al hablar de derechos de la primera generación o derechos civiles y políticos, decimos que los primeros derechos fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Al hablar de los derechos de la segunda generación, o también conocidos como derechos económicos, sociales y culturales, decimos que estos derechos garantizan el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegurará el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Los derechos de la tercera generación o derechos de los pueblos decimos que contemplan cuestiones de carácter supranacional como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. Los derechos de la cuarta generación o derechos de acceso a las tecnologías de información y comunicación decimos que están relacionados directamente a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación o también conocidas como TIC. Muy bien. Por favor, sala 4, derechos emergentes. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Nosotros nos tocó hablar sobre los derechos emergentes. El ser humano desde sus inicios como ciudadano siempre se ha direccionado en la búsqueda y práctica de aquellas libertades, facultades y atributos que poseen todas las personas por su condición humana, denominadas en general como los derechos humanos. Cuando nos referimos a los derechos emergentes, tenemos una visión enfocada en problemas sociales y no solo jurídicos, debido a que ofrecen la oportunidad de revigorizar la enseñanza del derecho con mayor autoconocimiento para incidir de manera asertiva y efectiva en el diseño o creación de políticas públicas. Bien, el resultado de la investigación bibliográfica. Bien, el resultado de la investigación nos dio a conocer a cada uno de los integrantes del grupo que los derechos emergentes son reivindicaciones tanto internacionales como nacionales que han tenido muy poca relevancia en sus normas constitucionales. Además de aquello, es menester conocer que la democracia es uno de los factores fundamentales para llevar a cabo estos derechos. Bien, los derechos humanos emergentes responden al dinamismo de una sociedad contemporánea e internacional, ya que se pueden dar respuestas a nuevos retos y necesidades. Bien, desde el punto de vista de los derechos humanos emergentes, todo derecho puede tener una dimensión tanto individual y una colectiva. Ya. La Carta de Derechos Humanos Emergentes surge desde la experiencia y las voces de la sociedad civil global en los inicios del siglo XXI. Esta carta comprende una nueva concepción de la participación ciudadana y concibe los derechos emergentes como derechos ciudadanos. Se trata de superar el déficit político y la impotencia sobre los cambios deseados y las precarias condiciones actuales para su realización. Los derechos nuevos tenemos que sin ningún precedente o con escasos vínculos con los derechos reconocidos jurídicamente. Por ejemplo, el derecho a la renta básica, el derecho a una muerte digna, el derecho a migrar, el derecho relacionado con las orientaciones sexuales. Bueno, otros derechos de la triple dimensión tenemos que los derechos ya complementados, que son aquellos que se encuentran sumergidos, pero se busca que con la evolución de la sociedad internacional sean reconocidos y se presenten como necesarios desarrollar y potenciar. En ellos tenemos ejemplo, derecho a la salud, la asistencia sanitaria y los medicamentos, derecho a la educación, al saber, el conocimiento y a la formación continua y erradicación del analfabetismo. Otro más sería los derechos extendidos. En esto se comprende por extendidos que sean reconocidos o colectivos, que tradicionalmente no los han disfrutado. Uno de estos ejemplos sería el derecho al matrimonio del colectivo homosexual y derecho al voto del inmigrante. Muy buenos días con todo. En conclusión, los derechos humanos emergentes podemos hablar que son los derechos establecidos en declaraciones que no tienen fuerza vinculante, la cual son esfuerzos de ciertos sectores en el ámbito internacional
por crear o más bien rescatar del olvido, la cual tienen ciertas garantías a la persona. Los derechos humanos emergentes, para que sean realidad, necesitarán de más presión de los grupos de interés y, por supuesto, de los gobiernos y sectores políticos, y que pongan su ojo en una realidad de cada día cobra más esfuerzo. Compañera Yulexi. Buenos días. Como conclusión también tenemos a los derechos extendidos a colectivos que tradicionalmente no se han disfrutado de ellos, como tenemos el derecho al matrimonio igualitario, ya que este es un tema controversial en la sociedad de la cual se ha hablado durante mucho tiempo, al saber que las personas tienen opiniones diferentes. Sin embargo, al igual que una pareja femenina y masculina pueden también se pueden unir las parejas del mismo sexo y estas también tienen derecho a poder unirse. También tenemos derecho al voto de las personas migrantes, ya que las personas que migran a diferentes países, ya sea por trabajo y situación económica, siendo estas de otra nacionalidad, también tienen derecho al sufragio activo y pasivo en todos los procesos electorales y consultas populares. ¿Alguien más? Ya estamos todos. ¿No trabajó Melanie Llanes con ustedes? No asistió, doctora. No sé. No Entonces, respondió. Ya. Sala 5, por favor. Gracias. Bueno, no se olviden ustedes que los derechos emergentes son derechos que promulga la sociedad civil, las organizaciones que se encargan de trabajar en los derechos humanos, y que muchos de ellos se han convertido en leyes. O sea, eso no lo dice la ONU, lo dice la sociedad civil. Y son extensiones de los derechos o derechos nuevos. No solo existe el derecho a la salud, sino ellos preconizan el derecho a una salud eficiente y el derecho a los medicamentos, porque ¿de qué nos vale ir donde el médico que nos dé una receta si no tenemos capacidad para comprar ese medicamento? Entonces, esa extensión del derecho es lo importante en los derechos emergentes. Bueno, sala 5, adelante. Mecanismos de protección de derechos. Adelante. Mecanismo de protección de derechos. Sí, buenos días, doctora. Bueno, dentro de este tema tenemos la introducción, que tenemos como objetivo que los estudiantes relacionen los diferentes conceptos de los derechos humanos junto con la carrera cursada. La Declaración de los Derechos Humanos sigue siendo igual de pertinente hoy en día que en 1948, cuando fue proclamada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La extraordinaria visión y determinación de autores se plasmó en un documento en el que por primera vez se expresaron claramente los derechos y libertades a los que todo ser humano puede aspirar de manera inalienable y en condiciones de igualdad. Dentro de estos mecanismos de protección de derechos tenemos sistemas universales, que de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, uno de los propósitos de este sistema es realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, para cumplir con el propósito vinculado a la protección de los derechos humanos. La ONU cuenta con normativa, una estructura y varios mecanismos para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los estados respecto a los derechos humanos. También tenemos el sistema regional, que este sistema básicamente se encarga de fortalecer la protección y el goce de los derechos humanos
teniendo en cuenta las consideraciones de carácter regional, como su palabra lo dice. Por ejemplo, las costumbres, la cultura, las prácticas y los valores regionales compartidos. Y cuando las instituciones nacionales no se atengan a la ley o cuando ellos mismos son los violadores de la ley, puede ser posible o necesario obtener reparación más allá de las fronteras nacionales. A continuación, mi compañera. Yo les voy a hablar sobre el Sistema Nacional. Es un instrumento que busca articular y coordinar las normas, las políticas, las entidades y las instancias de orden nacional y territorial para promover el respeto y la garantía de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humano. Es el punto de partida actual del gobierno nacional para disponer de una estructura que tenga una capacidad de cumplir un papel de transformador de instituciones y la sociedad, en el que primero la conciliación de la dignidad humana. Los mecanismos de protección de derechos. Los mecanismos de protección ciudadana se ejercen mediante la acción judicial y están establecidos para proteger una eventual o real pérdida de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, consagrado en la Constitución política y cuando fuere posible restituir las cosas a un estado anterior. Ya, yo voy a hablarles acerca de las declaraciones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Esta fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. Yo voy a hablarle acerca de las convenciones. Son eventos de comunicación cuyo objetivo es divulgar y desarrollar ideas o pensamientos con lo que se obtiene una síntesis útil para el futuro. Se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ellos y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o opiniones políticas. Podemos distinguir las convenciones generales concernientes al conjunto de los derechos humanos o a un grupo importante de estos. Estas convenciones tienen un carácter fundamental y su número reducido permite citarlas. En el ámbito universal, se trata de dos pactos que garantizan los derechos proclamados en la Declaración Universal: el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos y sus dos protocolos en vigencia desde 1976. Y el Pacto Internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales en vigencia igualmente desde 1976. Tenemos los pactos. Los pactos son un refuerzo a la Declaración Universal de los Derechos de 1948 y el objetivo era escribir un texto que tuviera fuerza jurídica para completar y reforzar la declaración, que solo tenía un valor declaratorio. Este texto debería reunir todos los derechos humanos, económicos, civiles, políticos, sociales y culturales y la igualdad de género para el uso fruto de estos derechos. Listo, voy a dar sobre los tratados. Los tratados de derechos humanos, a diferencia de otros tratados internacionales, confieren derechos a los individuos frente al Estado, en el que a su vez tienen obligaciones para con ella. Las normas constitucionales se interpretan en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que mejor respete la voluntad del Congreso. Para finalizar, vamos a tener lo que son los protocolos y vamos a decir que el objetivo del protocolo es establecer acciones, procedimientos y medidas de articulación que generan a nivel nacional un ambiente adecuado para que las personas defensoras de los derechos desempeñen sus actividades de promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Gracias. Bueno, básicamente los mecanismos de protección de derechos se basan en los sistemas
primero partimos del sistema nacional. Si hay una vulneración de derechos a nivel del Ecuador, pues se intenta arreglarlo dentro del país. Si no se consigue, sigue vulnerado el derecho, porque las instancias y las leyes no permiten que se esclarezca esa vulneración de derechos, entonces se puede ir al sistema regional, por ejemplo, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encargará de analizar los casos, esas denuncias, y lograr que buscarle solución, incluso que el Estado ecuatoriano pague a esas personas que se le han vulnerado los derechos. Eso ha ocurrido históricamente aquí en Ecuador en algunos